sábanas son de tu agrado. Siéntate, siéntate, por supuesto. Hoy vamos a repasar, bueno, el día que tienes por delante. Ya te voy avisando de que es un día ajetreado. Claro. Bueno, sé que llevas ya una temporada que no te apetecía nada. Bueno, no digamos nada, ¿no? Digamos que no te apetecía demasiado estar ante las cámaras, redes sociales, este tipo de cosas. Pero como eso recientemente ha cambiado, pues bueno, sé que has ido teniendo una pequeña introducción de vuelta, poco a poco, pero no te preocupes, que ya llego yo ahora para que vaya todo sobre ruedas. Bueno, ¿quieres que te cuente un poco cómo va a ir el día? Oh, sí, excelente. Bueno, lo tengo todo aquí apuntado en mi, bueno, agenda. Ya sabes que soy un poco una analogic queen, así que vamos a hacer esta reintroducción después de esta temporadita que te has tomado sabática. ¿Qué te parece? Sí. Excelente. Deja que prepare mi bolígrafo para tomar nota de cualquier modificación que necesites. Ya sabes que puedes contarme lo que sea, ¿vale? Excelente. Pues vamos a empezar. Bueno, que sepas que me he tomado la libertad de prepararte un desayuno buffet con todo lo necesario para empezar bien el día justo a la salida de tu habitación. Lo tenemos todo listo y si quieres les doy orden para que pasen y lo traigan y así puedes ir desayunando, puedes irte despertando poco a poco mientras vamos pasando por la lista de las cositas para hoy. Mira, dentro de las opciones que hemos preparado para el desayuno buffet tenemos los nuevos pumpkin spice lattes. Ya sabes que a la nueva chef le encanta hacer, bueno, pequeños detallitos dentro de la temporada, y ya que estamos en pleno otoño era el momento de empezar a introducir todo lo que sea pumpkin spice y canela, esos aromas y esos sabores un poquito más otoñales. Así que tenemos la opción de pumpkin spice lattes, sino también tenemos la opción de un café solo, bien concentrado, un americano, lo que tú quieras. Y tenemos también, que lo hemos conseguido, de la nueva boutique, bueno, de la nueva tienda de productos más especiales. Hemos conseguido unos nuevos aromatizadores. Bueno, no son aromatizadores, son como unas creams para los cafés con aromas. Hay una de caramelo vainilla. Babe, vas a perder totalmente el sentido cuando lo pruebes. Los he ordenado todos. Había uno, bueno, te puedo decir cuáles hay en concreto y luego ya te doy mi pequeña opinión subjetiva de cada uno de ellos. Tenemos ese de no recuerdo si es caramelo vainilla o toffee vainilla. Espectacular. Tenemos uno de pumpkin spice, por supuesto. Tenemos uno de caramelo, solo de caramelo, y otro que es de galleta de jengibre. El de
sales volando por la ventana, quiero decir. Sí, puede ser demasiada cafeína de golpe, pero podemos hacerlo en mini dosis si quieres. Después tenemos nuevos postrecitos, bizcochos, todo orientado al otoño, a las calabazas, al pumpkin spice, a la canela. Déjame que te diga que las nuevas galletas de canela son espectaculares. Tienen unas mini chips de chocolate y algo de frutos secos. Yo creo que te van a gustar mucho. Y tenemos también, que he visto que lo habían preparado en el menú, en la cartelera que tenemos para el menú, tenemos unos nuevos bizcochos. Oh, girl, te van a encantar. ¿Quieres que les diga que pasen para que te lo dejen aquí y así vas tomando algo mientras continuamos con nuestra agenda? Sí. Chicos, sí, pasad, dejad las cositas por aquí. Eso es, el café está caliente, la leche, vale, perfecto. Y después las nuevas. Bien, vale, perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ¿quieres que te sirva o quieres...? Vale, perfecto. Lo tienes todo ahí a tu disposición, ¿de acuerdo? Yo mientras te voy a ir comentando lo que tenemos para hoy. Bien, una vez termines con tu desayuno, que no te preocupes, no tenemos ningún tipo de prisa, porque me he asegurado de que tengamos tiempo de sobra para este primer momento antes de ir de cabeza con todo. Te vamos a tener preparado un baño con nuevas bombas de baño. Un poco siguiendo la temática, hay una bomba de pumpkin spice que no huele a lo que crees que va a oler la bomba de pumpkin spice. Sé que es un poco la temática para hoy, pero es que, chica, estamos en otoño. Había que hacerlo todo muy temático. Vale, tenemos también nuevas cremas corporales que nos han mandado desde una de las marcas que tienen intención de colaborar contigo. Luego te contaré un poquito más sobre esto. Son unas cremas de aroma vainilla y tenemos también velas aromáticas a lo largo y ancho de la bañera. Ya lo verás cuando llegues, y son la mayoría de ellas con un olorcito cálido, embriagador, muy similar a lo que huele una pastelería cuando entras en ella a primera hora de la mañana, que todavía huele a todas esas preparaciones que han estado haciendo. Sí, ese aroma cálido, embriagador, acogedor, mientras te tomas un baño caliente de espuma. ¿Qué te parece? Vale, pues mientras te tomas ese baño maravilloso, hemos preparado también unas copitas de champán. Si te apetecen, sé que vas a acabar de desayunar, pero piensa en este primer momento como un brunch, ¿vale? Con unos mini biscotes que ha elaborado también nuestra chef. Sé que hay uno que es de crema de queso con, no sé exactamente qué es lo que ha usado, pero mientras estaba revisando todo lo que teníamos preparado para hoy, probé uno de esos y menuda explosión de sabor, te van a fascinar. Yo solo te digo que además de esto tienes allí más opciones un poquito más saladas. Bien, y después vamos a tener un momentito para una limpieza facial y unas mascarillas antes de pasar a lo siguiente, ¿vale? Así que piensa que esta primera parte es un poco como un momento de recargar energía, recargarnos las pilas, cargarnos también un poquito
final el packaging, una de las opciones finales, creo que me comentó que había tres, ¿vale? Hay tres opciones para el packaging definitivo de los productos de maquillaje. Hay una en unos tonos un poquito más rojizos, como más impactantes, como mucho más, pues lo que eres tú al fin y al cabo, una diva. Después hay otra opción un poquito más, digamos, no tan impactante, un poquito más, quiero decir sofisticada, pero tampoco quiero desprestigiar a la versión roja. Creo que es obvio cuál es mi favorita, pero esa segunda es en tonos un poquito más negros, más neutrales, con algún toquito dorado, algún detallito en dorado. Y después tenemos otra que es así un poquito más cutesy, más pink girl, más coquette, que es en tonos rosaditos, malvas. Es muy estilo tiktoker, digamos, muy moderna, muy contemporánea, pero creo que para ti, para lo que tú eres, para lo que es tu marca, lo que tú representas, creo que el rojo es la opción que más se adecua. De todas formas, como vamos a ir allí y vas a verlos de forma presencial, vas a poderlos tocar, porque también creo, tengo entendido por lo que he visto en fotos, porque todavía no los he visto, ¿vale? Pero tengo entendido que tienen diferentes texturas los packaging. Uno creo que es un poco más estilo piel, otro es más brillante y otro es más mate, pero no estoy segura de cuál es el acabado de cuál. Así que eso es algo que vamos a poder ver en persona. Así que bueno, haremos así un mini testeo para ver con cuál te sientes más identificada dentro de los estilos de cada uno. Y mientras estáis comentando eso, vamos a hacer después ya lo que es el maquillaje, ¿vale? Así que vamos a usar evidentemente los productos de la colección. Solamente falta ultimar esos mínimos detalles de cuál va a ser el packaging a la hora del lanzamiento, pero vamos a hacer durante ese ratito con ella el maquillaje, el peinado y vamos a hacer la selección de ropa, ¿vale? Me he asegurado de que los complementos sean de Cartier y de Tiffany's, ¿vale? Ya verás cuáles son las joyas y los complementos para luego. Sí, baby, sí, porque a las 12:30 tenemos nuestra alfombra roja para promocionar la línea. Tenemos los carteles ya preparados, todo lo que hace falta para cada una de las opciones de la colección, y simplemente vamos a acabar de diferenciar, de decidir cuál va a ser el packaging final. Es que hay ciertos detalles que yo creo que hasta que no lo veas tú en persona no va a ser el momento. Y lo tenemos ya todo listo para el momento de la alfombra roja, que ya esté todo preparado. No te preocupes porque la coordinación es crucial y ya sabes que en eso no me gana nadie. Así que nada, después tenemos el evento de la alfombra roja. Va a ser más o menos de unas 2 horas y 10 minutos aproximado, desde el inicio hasta el final. Tenemos esos 10 minutitos de margen, porque bueno, a veces ya sabes, con el momento paparazzis, en la entrada, al final, siempre suele haber algún tipo de problema
la reserva en el restaurante. Evidentemente nos va a recoger la limusina para ir directamente. Hoy la comida la tienes con nada más y nada menos que Rihanna. Yes, baby. Y bueno, vamos a ir al nuevo restaurante de moda. Ya tienen una lista de espera de 3 años para conseguir mesa. Y dependiendo del número de personas que sean, pues la lista puede aumentar. Como he llamado y les he comentado que se trataba de ti, nos han dicho que no pasaba nada y vas a tener una mesa. Así que vamos a juntarnos con Rihanna y vamos a hablar de posibilidades. A ver qué tal es ese feeling entre las dos a la hora de hacer, bueno, una posible colaboración musical. ¿Qué opinas de eso? No hay nada decidido, no hay nada sobre piedra, digamos, así que esto va a ser un poco como un primer encuentro para decidir si tenéis visiones similares, si hay feeling entre las dos. Bueno, ya sabes, siempre es importante que tengamos una buena conexión con la otra persona a la hora de hacer equipo. Perfecto. Bueno, después de la comida tenemos más o menos, nos han comentado que 2-3 horas, porque va a ser algo estilo buffet. El menú está cerrado, consiste en 12 platos y 3 postres. No te preocupes, como va a ser bastante largo, pero son menús, es un menú de degustación con varios platos, varias preparaciones, suelen ser bastante pequeñas. Bueno, ya lo sabes, no es la primera vez que vas a uno de estos, así que nada, lo vas a tener todo allí, vas a estar con ella, va a ser un momento íntimo pero interesante. Yo creo que sois una buena combinación, así que además imagínate la vuelta de Rihanna a la música y de tu mano. Puede ser un bombazo, de hecho va a serlo, así que no sé por qué tenemos tantas dudas. ¿Quieres que comente algo al restaurante? ¿Algún plato, algún ingrediente, alguna cosa que no quieras ver de ninguna de las maneras? Les he pasado por supuesto todas tus preferencias, todas tus alergias, pero sé que hay, bueno, alergias, intolerancias, sé que hay algunos días en los que dices, hoy simplemente no quiero saber nada de X, así que dime alguna cosa que hoy sientas que mejor no quiero saber nada de esto, o hecho. Claro, es totalmente un mood al fin y al cabo, así que si tienes pues una opción que no te apetezca comer, lo comentamos y listo. Bien, bueno, cuando termine la comida tenemos otra vez a la limusina esperándonos en la puerta y nos van a llevar a tu fiesta. Bueno, a la fiesta que nos han invitado hoy, que es al baby shower de la amiga de tu infancia. No te preocupes, lo he organizado todo de forma que el regalo que le llevas va a ser algo que le va a encantar. Me he tomado la libertad de prepararte 2 opciones, una un poquito más de cara a la maternidad y otra un poquito más de cara al pequeño, así que bueno, como tú quieras, como si quieres que llevemos las dos. Yo creo que las dos son una muy buena opción, luego te las enseño cuando vayamos en la limusina, no quiero sobresaturarte
sin alcohol. He contactado con uno de los barman más de la élite, así que me dijo que sí, que sin problema, tratándose de ti, por supuesto que nos podía hacer ese hueco. Y va a haber una sección de coctelería que va a estar enfocada, ya que va a ser un baby shower, van a ser todo cócteles sin alcohol, pero unas elaboraciones que yo me he quedado alucinada. Por supuesto le dije que si era posible que se centrase también un poquito en darle ese toque otoñal, así que me dijo que sin problema. Y parte de la decoración va a ser pues eso, un baby shower, pero también otoñal. Va a haber, no va a ser tan enfocado en algo tipo Halloween, porque me parecía que podían ser dos temas que contrarrestasen demasiado. Un baby shower ya es una temática en sí misma que tiene bastante decoración, que tiene muchos elementos, y si también traíamos los elementos de Halloween, me parecía que eso podía estar demasiado colapsado. Así que lo que sí que va a haber es pues un poquito algo más otoñal, algo de Blaze, alguna textura, va a haber alguna calabaza, alguna cosita así un poquito más que nos recuerde al otoño, pero sin sobresaturar, porque me parece que es muy importante que tengamos clara la temática que es el baby shower, ¿vale? Bien, más o menos hemos dejado aproximadamente 2 horas para este evento, ¿vale? Y después tenemos ya organizada la recogida a las 7:30. Y puede que sientas que estamos demasiado centrados en la comida hoy, pero es que después tenemos una cena, ¿vale? La cena va a formar parte de un evento para promocionar el nuevo capítulo de la serie de Selena Gómez, así que va a haber un viewing, ¿vale? Se va a ver una pantalla, lo típico, tendremos varias mesitas, varios famosos, y va a ser un evento un poco cóctel. Está planificado así, por lo que me comentaron mis compañeros, y va a ser para ver el último capítulo de la serie, que sé que te había estado gustando mucho, y lo vas a ver nada más y nada menos que con los protagonistas, así que sí, vas a estar allí, primera plana con Selena Gómez. ¿Qué te parece? Así que personalmente considero que vas a cenar con Selena Gómez. Sé que os lleváis muy bien, así que fue ella quien contactó con nosotros. Bueno, no personalmente, claro, sino su equipo. Bueno, y después tengo una pequeña sorpresa para terminar el día de hoy. ¿Cómo te está pareciendo por ahora? ¿Te parece que son demasiado cosas? ¿Quieres que renunciemos a algo? ¿Quieres alguna cosita extra? Ok. Bueno, pues antes de ese ultimísimo evento vamos a tener un momento de retoque de maquillaje, ¿vale? Asegurarnos de que todo está en orden, aunque bueno, siendo maquillada por Pat McGrath no existe otra opción que la excelencia, así que no tengo ninguna duda de que va a ser perfecto, pero para hacer un refresco, un retoque, tal vez algo del maquillaje se haya ido disipando con la comida, la bebida, ya sabes, vamos a tener un pequeño retoque de maquillaje y a las 10 nos vamos a ir al palco VIP del concierto de Sabrina Carpenter.
visto el reciente TikTok de Selena en ese palco, esas pistas del escenario. Bien, pues tú eres la siguiente. Espero que en ese palco, bueno, yo voy a dejarlo a tu elección, por supuesto. Puedes bailar o puedes no bailar, pero si bailas necesito pruebas gráficas. Por supuesto voy a dejarte ahí. Yo ya voy a terminar mi jornada a las 10 de la noche cuando empieza el concierto, así que no te preocupes, lo tengo todo organizado para recogerte o no. Simplemente me das una llamada y estamos ahí en cuanto tú quieras, pero nuestra intención es dejarte la noche un poquito más libre para que disfrutes de la experiencia del concierto. Y bueno, como va a haber mucha gente interesante en este palco, hemos pensado que, bueno, tal vez querrías un poquito más de intimidad. Así que, bueno, esto, que si cambias de opinión, por supuesto, simplemente nos avisas y ahí estaremos para recogerte, ¿vale? Pero me parecía interesante como opción darte, bueno, esa pequeña libertad, digamos. Bien, cosas a tener en cuenta. Tenemos un outfit listo para el concierto, ¿vale? Seguro que has visto el momento de Sabrina en el que hace este Have you tried this one? Vale, pues ese outfit que lleva ella, que es ese conjunto top, falda y esas botas de plataforma, esas go-go boots que diría Chaperone, tenemos un outfit súper, no similar, pero sí claramente inspirado por el que lleva en ese momento, y me ha parecido que podría ser un pequeño guiño bastante gracioso, o no, claro, tú decides, que puedes llevar para el concierto. Es una opción, simplemente te informo de que pues la tenemos. Puedes probarlo, puedes decidir si quieres que lo hagamos o no, como tú quieras. Hay otras opciones, pero me apetecía recalcar que esa está ahí. El color rojo, por supuesto, no podía ser de otro modo. Por eso creo que la colección que habíamos hablado de con Pat McGrath, yo creo que el rojo debería ser el color del packaging, pero lo que tú elijas. De todas formas, puedo enseñarte mientras estás en la bañera. Si te apetece, te dejo lo que es el portfolio de todas las imágenes que nos han pasado, para que ya vayas con una preview, con una idea ya de cómo son cada uno de los packagings finalizados, porque sé que habéis pasado por varios procesos, pero como tal no lo habías visto ya el producto, habías visto el diseño y las ideas de cómo se iba a ver, pero todavía no lo habías visto como tal ya formado, aunque van a ser fotos lo que te voy a enseñar, evidentemente, pero ya te vas a dar una idea de qué aspecto tienen, así que te lo puedo dejar, no te preocupes, está plastificado todo, así que no hay problema con salpicaduras del baño y puedes revisarlo y lo podemos ir comentando después de camino a la reunión con ella, si te apetece. Estupendo. Bueno, pues eso es un